Del porvenir. Soy Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y me corresponde moderar la mesa del día de hoy. Tenemos un panel verdaderamente de lujo, personalidades que ustedes con toda seguridad conocen. Las nombraré solamente inicialmente, conforme les ceda la palabra, haré la pequeña reseña curricular. Nos acompaña el embajador Eugenio Anguiano, el doctor Francisco Gil Villegas, el doctor Leonardo Curcio, el doctor Casio Luiselli y el doctor Arturo Oropesa. Comenzaremos nuestra mesa con la ponencia del embajador Eugenio Anguiano. Disculpa, Eugenio. Sí, los lentes son necesarios. El embajador Eugenio Anguiano es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE desde el 2009. Anteriormente fue profesor asociado del Colegio de México, ha sido embajador de México en Costa Rica, República Popular China, Argentina, Australia, Brasil, Austria, Brasil y representante permanente de México ante Naciones Unidas. Fungió como representante alterno de México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue director en jefe para Asuntos Económicos y miembro de la Comisión Asesora de Política Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se desempeñó como asesor ejecutivo del director de Teléfonos de México y como asesor del jefe del gobierno del Distrito Federal. Asimismo, es investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard y miembro del Colegio Nacional de Economistas. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Society for International Development, de la American Economic Association, de la Association for Asian Studies y de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Además es miembro de la Oxford Energy Seminar y ha sido condecorado por los gobiernos de Polonia, Brasil, Argentina y Austria. Es licenciado en Economía por la UNAM. Tiene estudios de posgrado en las universidades de Leeds y Sussex en el Reino Unido. Distinguido embajador, por favor. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias por tan gentil presentación. Gracias a ustedes, señoras y señores, que nos acompañan esta tarde. Yo había preparado unas notas bastante más elaboradas de lo que voy a decir ahora, pero en función de dos cosas: del tiempo que tenemos para hablar y del tsunami que nos ha ocurrido a partir del 8 de noviembre, cambio un poco mi presentación. Mi presentación tiene una parte, digamos, no se oye, ¿se oye? Ahora sí se oye. Mi presentación parte es, ahora sí o no, ¿sí? Mi presentación es un análisis o una reflexión de las relaciones, de una relación triangular muy peculiar, que es China, México, Estados Unidos. Digamos que históricamente, y si lo vemos geométricamente también, esa relación trilateral tuvo una primera etapa en que fue un triángulo desigual. Fue un triángulo escaleno, que se llaman, las tres partes de distinto tamaño, de distinto peso geopolítico. Y ya en el siglo XXI es obviamente una figura geopolítica de un triángulo isósceles, dos partes iguales y una más desigual, que es México. Ahora, las relaciones tanto de México con China como de Estados Unidos con China están vinculadas con el siglo XIX, están vinculadas con el ascenso de Estados Unidos como potencia en el Océano Pacífico y de ahí como potencia global. Sí, la guerra, primero la doctrina Monroe, la guerra México-Estados Unidos, le arrebata los territorios, entre otros de California, tiene salida a puertos de agua tibia más o menos todo el año, y de ahí se proyecta de la guerra con México, termina el siglo XIX con la guerra con España, y Estados Unidos se apodera de Hawái y convierte a las Filipinas en una especie de protectorado llamado Commonwealth, ¿no? Ahora,
El resto del siglo, digamos, al empezar el siglo XX, Estados Unidos tiene una relación con China de desiguales, una relación que va de yo le llamo de benevolencia imperial, porque Estados Unidos llega al fin del siglo XIX con la política de puertas abiertas, de ahí se proyecta en la mitad del siglo XX en un conflicto con Japón, que es la pugna por la hegemonía de la cuenca del Pacífico, y en esa pugna Estados Unidos, digamos, acoge y protege a China hasta la primera mitad del siglo XX. Después ya la segunda mitad del siglo XX es una relación de conflicto sistémico por 22 años, luego un triángulo estratégico Estados Unidos, China, la Unión Soviética, hasta llegar ahora a una relación siglo XXI, una relación en la cual China emerge como una potencia económica primero y con aspiraciones de ser potencia política global. Y consecuentemente es un competidor y es un rival de Estados Unidos. Hay historiadores que dicen que así como en la primera mitad del siglo XX, la historia de Estados Unidos en el Pacífico fue el conflicto con Japón, la primera mitad del siglo XX, que termina con la derrota de Japón en 1945, dicen que lo mismo va a ocurrir en el siglo XXI, algunos historiadores dicen eso, siendo el rival no Japón sino China de Estados Unidos. Yo no creo mucho en esa extrapolación que hacen algunos historiadores. México, no me remonto a la época del Imperio Español y a la nueva China, etcétera, sino digamos 1899, Porfirio Díaz se firma el primer tratado de amistad, comercio y navegación, se establecen relaciones diplomáticas con la China histórica, con la China imperial, y toda la primera mitad del siglo XX, México tiene presencia diplomática, con algunas breves interrupciones, ya sea en Beijing, que era la capital un tiempo del imperio y la fracturada República de China, y luego en Nanjing. Y en la Guerra Mundial, México iba a tener una representación diplomática en Nanjing, donde se refugió el gobierno chino ante la cometida de los japoneses. En la segunda mitad del siglo XX, la relación de México con la República Popular China se rompe. México se alinea con Estados Unidos en la pugna por contener a China comunista, consecuentemente son 22 años de disputa y de pavor del lado mexicano a la influencia comunista china en América Latina. Pero eso termina en octubre de 71, es una fecha simbólica importante, porque es cuando la República Popular recupera el asiento de China en las Naciones Unidas, y expulsan a Taiwán. México vota por la resolución, establecemos relaciones con China en febrero de 72, y a partir de entonces viene una relación muy peculiar de amistad política, luego de rivalidad comercial, digamos 2003, cuando China aparece como el gran competidor de México en el mercado de Estados Unidos y nos desplaza como el segundo proveedor de ese mercado, es cuando entra el pánico entre los productores mexicanos y los gobiernos mexicanos. Ahora las cosas se han compuesto, tenemos una relación, digamos, llamada retóricamente una relación entre China y México, que los jefes de gobierno y jefes de Estado, y también el presidente Xi Jinping la reiteró en 2011, es una relación estratégica integral. Es muy discursiva esta expresión, pero evidentemente para China es muy importante, por lo menos en el futuro, y los chinos, el liderazgo chino actual, los comunistas chinos, digamos, o lo que eran los comunistas chinos, tienen una visión de largo plazo. Bueno, esos son, digamos, el marco histórico. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar nuestra relación con China para el futuro? Yo, en lugar de llamarle a esto, ¿cómo le llaman? La responsabilidad del porvenir, yo le llamaría los recuerdos del porvenir. Recordando a Elena Garro, porque es tan kafkiano lo que nos está ocurriendo, que yo veo el porvenir como algo tan dramático, tan difícil, cosa que no ve el gobierno mexicano, pero yo sí la veo así, que yo me estoy atreviendo a especular que vamos a entrar a un mundo fraccionado, a un mundo en el cual otra vez pueden desatarse guerras comerciales, otra vez va a haber conflictos geopolíticos, y sobre todo el nativismo, no solo el nacionalismo, el nativismo que empuja a Estados Unidos con la elección de Donald Trump, va a permear en muchos aspectos de las relaciones entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y China. Bueno, primero hay que recordar, y con eso yo quiero concentrarme en eso,
Hay que recordar que el presidente electo de los Estados Unidos, durante su campaña y las primeras declaraciones que ha tenido ya como presidente electo, me refiero sobre todo a las declaraciones del 11 de noviembre, el domingo pasado, perdón, por el programa de 60 minutos, reitera varios conceptos que va a ser difícil que salga de ellos porque no son solo lemas vacíos de campaña, son lemas que le dieron, como decía esta mañana un diplomático mexicano, 30% del voto indeciso de Estados Unidos, y eso llevó al triunfo a Trump. Y son básicamente una actitud de proteccionismo comercial. Vamos a denunciar el Tratado de Libre Comercio, el peor tratado comercial en la historia de Estados Unidos, palabras de Donald Trump. Y segundo, vamos a construir el muro. Claro, ya lo han matizado, no es que sea el muro como una mole de cemento, pero es un muro que va a estar compuesto con la parte que ya está construida, con vallas, con un reforzamiento de la patrulla fronteriza, etcétera, ¿no? Y el tercer elemento, que es el más peligroso a mi juicio de inmediato, es la deportación de mexicanos. Ya no habla de deportar a 11 millones de indocumentados que están mexicanos y otros, pero ya señaló, vamos primero, en la tesis, que además lo ha confirmado Giuliani, es primero vamos a asegurar la frontera sur de nuestro país, Estados Unidos, ¿no? Para que no haya infiltrados y que se metan más indocumentados. Segundo, vamos a deportar a los indocumentados con antecedentes penales. Entonces dice Trump, porque son ilegales, están ilegalmente en Estados Unidos. Y luego agrega Trump, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, eso puede ser, decía él, de 2 millones y hasta 3 millones de personas. O sea, estamos hablando de cifras enormes. Los demás, que puede ser unos 5 millones de mexicanos o hasta unos 9 millones de inmigrantes de varios países, dice él, los vamos a dejar mientras se normaliza la situación de protección, después veremos qué hacemos con ellos. Y decía Trump, porque esa gente es buena gente, son valiosos, ¿no? Reiteró varias veces. Ahora, en México hay personas que, bueno, el gobierno mexicano, miren, hay dos declaraciones que pintan, a mi juicio, muy claramente la diferencia entre, digamos, un estadista y un gobernante, ¿no? El mensaje que Angela Merkel le manda al presidente electo de Estados Unidos es verdaderamente un mensaje que hay que leerlo con cuidado, lo va a leer. Alemania y Estados Unidos, dice la señora Merkel, están unidos por los valores de la democracia, la libertad y el respeto a la ley y a la dignidad humana, independientemente de su origen, color de piel, religión, género, orientación sexual e ideas políticas. Ofrezco, dice la señora Merkel, al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una estrecha cooperación basada en esos valores, ¿no? Este es el mensaje. ¿Qué dice nuestro jefe de Estado? En la relación con Estados Unidos tenemos, cito, una nueva agenda de trabajo que nos permite impulsar la prosperidad de ambas sociedades. Y agrega más adelante, francamente, dice el presidente Peña Nieto, me siento optimista porque realmente podamos avanzar juntamente, por Estados Unidos, ¿entiende? Por Estados Unidos de Trump, en esta ruta de diálogo y entendimiento. Que no se enteraron de lo que dijo Trump en la campaña. Alguien dirá, no, una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. Vamos a ver efectivamente qué va a pasar con los intereses creados de las grandes corporaciones norteamericanas y qué va a pasar sobre todo con el Partido Republicano. Seguramente habrá choques en algún momento, pero eso no invalida dos conceptos básicos. Trump ganó la elección, la ganó por un voto que votó por el cambio. Prefirió votar por el cambio que votar por la seguridad, por el profesionalismo de los gobernantes estadounidenses. Y segundo, cuando el primer discurso de Trump, cuando habló con sus seguidores, dijo de pasada, ¿no? Dijo, bueno, en 2 años empezará a ver resultados, en 4 ya estaremos muy bien, y en los 8 que voy a estar aquí, vamos a estar mejor. Entonces, eso significa, tiene 70 años el señor, no importa, Ronald Reagan llegó de la misma edad. No, menos. Un poquito menos. Mucho menos. Bueno, él está...
Sí, según yo era 70 este es el años. más viejo en 200 y pico de años. Bueno, bien, gracias. El hecho es que él está pensando en que ese 30% de indecisos, más los fundamentalistas, el Ku Klux Klan, la supremacía blanca, etcétera, para que lo elijan, pues tiene que cumplir un mínimo de los mensajes de campaña que hizo. Pues claro. Eso además de la personalidad de Trump. Ya, yo no voy a repetir aquí toda esa cosa, ese perfil tan patético, tan peligroso que tiene este personaje. Entonces, México tendría que prepararse, yo no sé si el gobierno está haciendo, para un cambio fundamental en las relaciones. Para empezar, se acabó la idea del neoliberalismo, del libre comercio. Va a seguir, tiene que haber, es decir, no podemos renunciar a la globalización económica, pero es una globalización regulada, es una globalización intervenida. Los estados van a tomar un papel importante y hay que procurar que ese papel no entorpezca el movimiento de mercancías y de capitales. Las personas nunca lo han tenido. La movilidad de personas se acabó hace mucho tiempo. Comparado con la época de oro del capitalismo del siglo XIX, principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la época victoriana, digamos más adelante, en la era victoriana, la globalización de hoy está coja. Es más grande porque es más grande las economías, pero no tiene la libre movilidad del trabajo que tenía entonces, a mediados del siglo XIX. Ese es el caso de México. Tenemos que prepararnos, sociedad, políticos, partidos, gobierno, etc. China, me decía Arturo Oropesa algo que me llamó la atención, de que los chinos están contentos. Yo no sé si están contentos. Yo he leído las declaraciones muy claras del ministro de Relaciones Exteriores, del vocero de la Cancillería china, que han sido muy cautelosos. No creo que estén muy contentos, excepto por una razón que estábamos comentando hace un momento, que vean tan volátil el futuro inmediato del gobierno estadounidense, que se lo van a comer. Es decir, cualquier cosa que hiciera Estados Unidos para parar, porque ¿cuál es la bandera de Trump? Vamos a parar a los países que tienen su paraíso con nosotros. China, en 2015, tuvo el 48% del déficit que tuvo Estados Unidos frente al resto del mundo. 48%. México tuvo el 16% o sea, para nosotros superar. Entonces, son dos países a los que hay que contener, mientras que nosotros tenemos elementos para defendernos fuertemente de esa acometida, excepto el prepararnos jurídicamente para dar la batalla en la OMC. China tiene factores muy poderosos para contrarrestar esta tendencia. Una guerra proteccionista entre China y Estados Unidos sería fatídica para el mundo, pero evidentemente los chinos tienen mucha fortaleza. China tiene casi un billón, en español, $1 billón de deuda soberana de Estados Unidos, del Fondo del Tesoro. Entonces, son distintas por eso decía yo que al principio, decía yo que esta relación es un triángulo isósceles, porque ya en lo económico, por lo menos, en lo geopolítico militar, todavía Estados Unidos está muy arriba que China, pero en lo económico están a la par. Y cualquier conflicto que se plantea en términos de políticas económicas, China seguramente puede sacar la mejor parte. Por eso están en mejor posición. Hay una tesis que yo no comparto del todo, de que todos los dictadores del mundo están muy contentos porque haya llegado Trump. Y ahí ponen también a los chinos, ¿no? Yo nada más que, es decir, hay de dictaduras a dictaduras. La dictadura china es un partido completo. Son 86 millones de comunistas chinos que están sentados sobre ese país. El gobierno es un subsidiario del Partido Comunista. Es un partido que tiene una característica de conjunto que no tiene Putin, que no tiene Maduro, etcétera, ¿no? Entonces, no es tanto la maldad contra los buenos, no es tanto los gobiernos autoritarios, que los chinos no son, contra las democracias. Las democracias ahora, con la llegada de estos nativistas en Estados Unidos, en Europa y en Asia, pues vamos a ver cómo nos los próximos años. Yo concluyo diciendo que no se puede ser optimista a lo que se viene enfrente. Hay que ser realistas, sí. Hay que saber que hay límites para los cuales una democracia tan antigua como la estadounidense, con los contrapesos políticos que tiene, con los contrapesos institucionales que tiene, pues algo se puede salvar de lo que se viene. Personalistas y unilaterales que pueda tener un presidente de ese país, pero eso no implica que se reduzca el impacto de una corriente social que está fuerte,
59 millones de votantes, ¿no? que defiende conceptos que están muy alejados de la idea que hasta hace unos cuantos meses tenía uno de Estados Unidos. Un país, bueno, con poder imperial económico, pero que finalmente maneja una relación, digamos, moderna entre estados y entre países, una cultura democrática sólida, independientemente de los defectos que tenga. Ahora este principio, esa estructura está en peligro. Y vamos a ver cómo nos va. Hay que estar preparados, hay que saber cómo responder, y México está en estos momentos en una situación muy débil, porque sus instituciones, las instituciones mexicanas, están muy débiles. Gracias. Muchas gracias al embajador Eugenio Anguiano por esta exposición sobre las relaciones con China y esta reflexión sobre el escenario de las relaciones no solamente de México, sino del mundo con los Estados Unidos. En nuestra mesa, que es relativa a la nueva sociedad global y el reto de la diplomacia, quisiera presentar a nuestro